Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Venezuela, bloqueos, petróleo y las relaciones internacionales. Con motivo de su participación en el 58 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, Suiza, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, aprovechó también para reunirse con personalidades de diferentes organizaciones sociales y políticas de Suiza, donde explicó aquí en Ginebra la situación actual del bloqueo contra Venezuela que lleva el gobierno norteamericano, la situación petrolera y el tema de las relaciones internacionales con Europa, con Colombia, etcétera. Allí estuvimos presentes en esa importante reunión que sostuvo Iván Gil, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, y donde también tuvimos oportunidad de preguntar sobre las relaciones con Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a Panorama, hoy con Venezuela, bloqueo, petróleo y las relaciones internacionales. Vamos a darle la palabra ahora a Eliezer. Gracias, compañero canciller. En estos momentos, sabiendo lo que ocurrió después del 10 de enero, en la posesión de compañero presidente Nicolás Maduro, en el caso Colombia, ¿cómo están las relaciones bilaterales entre los dos países cuando al principio hubo mucho amor y bastante progreso, pero que a raíz de la actitud del gobierno colombiano, y no sabemos por qué razones, eso como que bajó de nivel, o es lo que uno percibe? Nos gustaría saber en qué están esas relaciones en estos momentos bilaterales Venezuela-Colombia. Bueno, fíjense, lo primero, Venezuela tiene en su diplomacia la construcción de socios estratégicos, que son los cuales han demostrado trabajar en función de los principios, respetan. En las relaciones diplomáticas hay dos formas de relacionarse, principios e intereses. En algunos casos coinciden los principios y los intereses. Entonces, fundamentalmente nosotros nos aliamos con aquellos por principios y trabajamos la economía donde hay principios e intereses también. Con Europa, nosotros hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien sea siempre y cuando respete y cumpla con nuestra constitución, nuestras leyes. No somos ingenuos, ¿no? Sabemos cómo funcionamos. Pero hoy en día el mundo está claramente definido. Hay un mundo que está emergiendo que respeta el derecho internacional, que respeta la solidaridad, que está basado en el desarrollo económico en la complementariedad, y esos son los BRICS, no hay otro. Y bueno, quien se quiera sumar, bienvenido, pero bajo una política de igual a igual, una negociación de igual a igual. Ya veremos qué pasa, ¿no? Realmente el futuro de Europa cada vez es más incierto, más complicado por esas mismas razones, de traiciones, de compromisos con corporaciones financieras más que con sus pueblos, y bueno, corresponderá a Europa definir cómo se quiere relacionar con el mundo. Nosotros lo tenemos claro, ¿no? Relacionamos con países que compartamos los mismos principios y los mismos intereses, o donde no hay los mismos intereses, pero si compartimos los mismos principios también podemos hacer cosas, ¿no? Ahora, donde solo priva el interés, es muy difícil avanzar. En el caso de Colombia, no. Con Colombia solo nos motiva el amor, siempre. Siempre, ¿no? Colombia está pasando un momento interesante, diríamos. El presidente Petro es un presidente valiente, es un presidente inteligente, lidera un movimiento importante en América Latina. Venezuela y Colombia tienen una interdependencia permanente. Desde Colombia
a nosotros se nos ha atacado sobre todo la ultraderecha colombiana, vinculada al paramilitarismo, al narcotráfico, los expresidentes Uribe y Duque nos han atacado, han querido desestabilizar nuestro país, no han podido ni podrán de ninguna manera, y nosotros estamos dispuestos a trabajar con Colombia siempre de la mano, y con el gobierno del presidente Petro más aún. Hemos propuesto la realización de zonas binacionales, de comercio, hemos propuesto proyectos de infraestructura, proyectos de colaboración política, tenemos colaboración en ámbito militar, en ámbito de intercambio de información. Creo que independientemente de los problemas que tiene Colombia ahora, que son vinculados a la violencia, al narcotráfico, al paramilitarismo, nosotros estamos dispuestos a avanzar siempre con un gobierno como el gobierno del presidente Petro para hacer las relaciones cada vez mejor. Y el presidente Maduro lo ha dicho claramente, públicamente, en privado. Mantenemos contactos frecuentes y seguiremos avanzando. Entendemos que la dinámica colombiana y la oligarquía colombiana que se ha lanzado en contra del presidente Petro también busca, por añadidura, atacar la revolución bolivariana. Pero en el caso nuestro no podrá. Ojalá que las fuerzas progresistas revolucionarias de Colombia encuentren su camino a la estabilidad, a consolidar el proyecto, y allí siempre va a estar Venezuela tendiendo la mano. De manera política aceitada, y pudimos enfrentar la pandemia aún con las limitaciones de acceso a la vacuna, de acceso a esto, gracias a países como China, como Rusia, que nos dieron vacunas. En el caso de China ni las podíamos pagar, ellos nos las dieron, y no podíamos pagar no porque no tuviéramos los recursos, teníamos el dinero, pero no nos dejaban hacer las transferencias para pagar. Rusia tampoco, y tuvimos que hacer magia para eso. Pero además de eso se creó un polo de atracción en Estados Unidos donde se permitía entrar a todos los venezolanos en Estados Unidos sin papeles, sin pasaporte, sin nada, simplemente declaraban ser venezolanos y pasaban. Se inflaron cifras. Todo el sistema de Naciones Unidas fue penetrado por la corrupción y manipulado, y trabaja en función de esos intereses. Los gobiernos, ya dije, los gobiernos latinoamericanos en contra. Realmente se nos vino todo el mundo encima, pero aguantamos, políticamente preparados. El comandante Chávez nos formó y pudimos enfrentar todas y cada una de esas agresiones. Esos misiles que cayeron, los enfrentamos, resistimos, y hoy nos levantamos con mucha fuerza, estamos creciendo. El pueblo venezolano está en paz. Venezuela, los que no han ido a Caracas o a cualquier ciudad de Venezuela, los invito a que puedan ir para que vean realmente cómo se ha recuperado y cómo es la vida real, muy lejos a la que se muestra en los noticieros, muy lejos a la que se muestra en las redes sociales, ¿no? Una vida alegre, de trabajo. Nos falta mucho por recuperar, es verdad, pero estamos en una dirección ya definitiva. El año pasado, el 28 de julio, concurrimos a un proceso electoral. Bueno, dentro de las locuras anteriores que hicieron, inventaron un gobierno ficticio que fue reconocido por algunos países en Europa y en Estados Unidos y en América Latina. Fracasó también, pues. ¿Dónde está ese señor Juan Guaidó? Vive en Miami, millonario, con el dinero que se robó de los venezolanos. Como han hecho todos ellos, toda esa clase política lacaya termina en Estados Unidos o en España, viviendo con el dinero robado, que se lo roban a ellos mismos, algunos de esa parte de dinero, a los sites. Ahora hemos visto cómo ha salido denuncias del propio Estados Unidos, cómo ellos han robado el dinero, o sea, estafaron a su propia gente, a su propio jefe, los estafaron, porque es una clase estafadora realmente. Es un lumpen burgués, ¿no? Estafador, miserable, no tiene patria, no tiene ideales, no tiene lealtades. Su único interés es el dinero. No le interesa ni siquiera el poder. Ni siquiera les interesa el poder. Les interesa es robar. Y engañaron
a quien nos financiaba, que era Estados Unidos. Estados Unidos pensó que eso era una clase que quería el poder. Pero es mentira, no, ni siquiera. Son tan miserables que ni siquiera, o sea, ellos viven, mientras le den dinero, ellos están allí trabajando. Todavía siguen en eso. Y todavía siguen gobiernos europeos y gobiernos latinoamericanos engañados y dándole dinero y dándole cada vez más dinero. Eso se va a acabar en un momento. Pareciera que se está acabando ya. El propio Donald Trump se dio cuenta y les cortó el financiamiento. Y nosotros, bueno, decía que el año pasado, después de pasar todas esas batallas donde vencimos cada una de ellas, el presidente Maduro triunfó en una de las más importantes, que fue la batalla electoral del 28 de julio, ¿no? Pero bueno, toda acción genera una reacción, y la reacción siempre de la derecha y del fascismo siempre está ahí a la orden del día. Y al verse derrotados, activaron un proceso. Primero trataron de hacer todo lo posible para no ser derrotados. Un sabotaje electrónico, cibernético sobre nuestro sistema electoral. Lo dañaron para que no se transmitieran los datos. Inventaron un relato de las actas, no sé qué. Gente cercana cayó en ese juego, digamos, esa narrativa inventada de actas, de formalismos burgueses. Y la realidad es que el pueblo venezolano decidió por el presidente Nicolás Maduro. Trataron de activar una violencia a través de grupos delincuenciales en Venezuela. Hicieron daño, mataron 27 personas. Pero sin pueblo, ¿no? El pueblo no salió, el pueblo estaba convencido de su triunfo electoral. Y esa victoria la defendimos, la defendió el pueblo venezolano, aún con la agresión que se trató de hacer. El Guaidó, se trató de inventar un Guaidó 2.0, pero de mala factura. Y bueno, ya el Guaidó 1.0 era de mala factura, este era doble mala factura. Y no prosperó, nuevamente fracasaron. El 10 de enero el presidente se juramentó. Estamos avanzando y nosotros no estamos en el poder por estar en el poder. La revolución bolivariana no es una revolución que solo aspira al poder, aspira la transformación. Y la transformación es constante, no se detiene. Y tanto es así que el presidente Maduro ha convocado este año 2025 10 procesos electorales, donde a nosotros nos acusan de antidemocráticos, ¿no? Y este año están convocados 10 procesos electorales. Es decir, Venezuela no solo va a elegir sus autoridades por voto popular, como manda la Constitución, sino que todos los proyectos sociales, proyectos productivos, proyectos de desarrollo, son decididos por las propias comunidades. Todos. Estamos hablando de una consulta cada 2 meses. Este año vamos a comenzar así. O sea, el año pasado se hicieron 2 consultas, este año se van a hacer 6 consultas populares de proyectos, más las 3 consultas de elección de autoridades, son 9, más una de la reforma constitucional, que yo voy a hablar de ella. Es decir, somos el país de América Latina, al menos, yo creo que solo nos gana Suiza en número de elecciones. En América Latina no debe haber un país con más elecciones que nosotros, que Venezuela. Y elecciones sustantivas, porque no es solamente escoger entre los políticos, los burócratas que nos van a dirigir en las alcaldías, en las gobernaciones, en la Asamblea Nacional, sino también escoger y ejecutar los presupuestos. Vamos a una expansión de las fuerzas populares, de las comunas, ¿no? Ya tenemos 5.338 circuitos comunales donde se elige, donde se vota, donde se ejerce justicia. Es el verdadero poder popular. Eso solo es posible hacerlo en la revolución bolivariana. Además de eso, decía, esas son 6 elecciones, 3 elecciones que son la Asamblea Nacional, las alcaldías y las gobernaciones, ya estamos hablando de 9, y la reforma constitucional necesaria
porque bueno, la Constitución nuestra fue aprobada en 1999 por el voto popular. Solo puede ser modificada una coma, un punto, lo que sea, por el voto popular. Y el presidente ha creado una comisión para que presente ante el pueblo una propuesta de reforma de la Constitución para modernizarla en función de darle más poder al pueblo. Nuestra Constitución tiene un mandato muy claro que todos los derechos que están en la Constitución tienen carácter progresivo. Es decir, no hay retroceso, no puede haber una reforma hacia atrás, quitarle derechos, ¿no? O sea, todo derecho, el derecho al trabajo tiene que ser progresivo, el derecho a la salud progresivo, el derecho todos los derechos que están consagrados en la Constitución, cualquier modificación tiene que ser hacia adelante, mejorar el derecho, ¿no? No se trata y bueno, nosotros tenemos que modernizar el Estado venezolano, hacerlo más democrático, hacerlo más vinculado al poder popular, adaptar las relaciones sociales de vida, etcétera, a las tendencias que hay en avance moderno, y no quedarse estancado en una visión que era válida en 1999, pero que hoy en 2025, en una aceleración histórica que hay a nivel mundial, debemos adecuarnos a ello, y sobre todo con un profundo sentido de democracia popular. Además, también asegurarnos, buscar las medidas de protección, que era una nosotros, quizás la revolución bolivariana al inicio pecó de ingenuidad, y las medidas de protección al estado de bienestar y a los derechos del pueblo venezolano, bueno, se dejaron un poco en el aire. Nuestra Constitución tiene que mejorar la protección de su propio estamento de protección de los derechos, que no sean atacados nuevamente, que no sean vulnerados nuevamente, como se trató de hacer con la sanción. Entonces, ese es el estado donde estamos ahora, un estado donde se discute todo, donde el pueblo participa, donde estamos despegando económicamente, donde hemos vencido las sanciones, pero también, debemos decirlo, somos un país que siempre va a estar bajo amenaza, porque vivimos sobre las reservas más importantes de petróleo del mundo. Es decir, que siempre tenemos que estar preparados para ataques, para amenazas. Hoy en día, ustedes lo vieron también en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, tenemos, digamos, conversaciones, discusiones, diálogos con los Estados Unidos, con el propio imperio norteamericano, con el propio gobierno de Donald Trump, para atender ciertos problemas y cierto diálogo con respeto, pero no nos genera ninguna expectativa. El imperialismo es el imperialismo. Y decía el Che Guevara, al imperialismo ni un tantito así, ¿verdad? Nosotros estamos claros en eso, pero convivimos en una región donde es una realidad, y siempre que sea con respeto, con valoración, bueno, nosotros avanzaremos. Hemos tejido alianzas a nivel mundial importantísimas con China, con Rusia, con África, con otros países asiáticos, otros países del Oriente Próximo. Es decir, hemos construido, a medida que avanza un nuevo orden mundial, Venezuela ha estado al frente de cualquier iniciativa de esto. Los BRICS, el ALBA, nosotros hemos construido una red internacional distinta a la red normal que existió y que solamente dependía en Venezuela, solamente dependía de Estados Unidos y Europa Occidental. Hoy en día tenemos relaciones importantes económicas, de inversión, culturales, de intercambio comercial, de alianzas estratégicas, alianzas tecnológicas con todos los continentes y con muchos países, un mundo multicéntrico y pluripolar, el cual nosotros promovemos. Y con esto concluyo para esta fase, para entrar en el diálogo. Nosotros no solo tenemos las reservas de petróleo y gas más importantes, la primera reserva de petróleo, la cuarta reserva de gas certificada, la primera reserva de oro,
Es decir, tenemos reservas de agua, de tierra. Venezuela tiene unas condiciones naturales realmente importantísimas. Además de eso, los 25 años de revolución nos han permitido desarrollar una infraestructura importante de vialidad, de electrificación, de procesamiento industrial que está allí y que es un potencial tremendo para insertarnos en ese nuevo mundo que emerge. Pero no, eso no es nuestro activo más importante. Nuestro activo más importante es la convicción, la estabilidad de un modelo político alineado con valores de ese nuevo mundo que pocos países tienen hoy en día. Hay gobiernos que están tratando, sobre todo en América Latina, en África, en Asia, de construir estas alternativas. No es sencillo porque siempre se enfrentan a las agresiones externas e internas. En el caso nuestro hemos vencido tanto las externas como las internas. Seguimos amenazados, no estamos dormidos en los laureles. Seguimos trabajando, seguimos consolidándonos y seguimos tejiendo una relación cada vez más estrecha con todos los países del mundo. Enfrentamos ahora un tema muy grave que lo hemos denunciado, que es el fascismo, el resurgimiento del fascismo, tanto en América Latina como en Europa. Pareciera que es una corriente que vamos a tener que hacer frente en los próximos años con mucha unidad, con mucha fortaleza, y es ahí donde cobra importancia la realización de estos eventos, la ampliación, porque nos enfrentamos a una amenaza de la humanidad misma. El imperialismo, el capitalismo, cuando se ve amenazado, recurre al fascismo, y lo está haciendo, bueno, lo vemos aquí en Europa como las corrientes fascistas van surgiendo cada vez con más fuerza. En América Latina es lo mismo. Gobiernos como el de Milei, en Argentina, en Noboa, en Ecuador, Bukele, en El Salvador, son gobiernos de carácter fascista. Bolsonaro. Además de eso vemos, por otro lado, gobiernos genuflexos y gobiernos lacayos que se alinean solo con los intereses de Estados Unidos y no les importa más nada, corruptos. También vemos que a pesar de ello la alternativa progresista, las alternativas socialistas, las alternativas revolucionarias también reaccionan y también surgen como modelos políticos. Y ahí estamos. Y ahí es donde Venezuela cobra importancia, porque es un modelo a seguir, con nuestros errores, con nuestras deficiencias, con nuestras carencias, pero es un modelo que está de pie, que fue capaz de resistir un embate que dudo que un país en cualquier parte del mundo hubiese podido resistir como lo hicimos nosotros, y que hoy se levanta con fuerza, con esperanza y construyendo alianzas no solo con estados y con países, sino también con movimientos sociales, y por eso que este es importante. Sin el apoyo de los movimientos sociales, de la sociedad en pleno en todo el mundo, la revolución bolivariana no tendría sentido. El sentido es poder hacer esto, poder contar con ustedes, poder que nosotros contar con ustedes y ustedes contar con nosotros. Porque como decía al principio, para cerrar completamente, es una lucha de todos y de todas. No es una lucha solidaria, no es caridad, no es simpatía, ¿no? Es una lucha de implicación, repito. Y allí nosotros estamos decididos a seguir avanzando. El presidente Nicolás Maduro, les puedo asegurar, está en un estado realmente de combate ofensivo, ya no defensivo. Nosotros estamos en ofensiva por la gente, por el pueblo, por su felicidad. Ya la parte de defensiva la dejamos atrás, la resistencia la dejamos atrás. Ahora estamos construyendo cosas, avanzando con fuerza. Este año va a ser un año muy positivo para nosotros, en términos de construcción de poder popular, en términos de construcción de un modelo democrático, revolucionario, y seguro que vamos a compartir toda esa experiencia con todos ustedes. El golpe de Estado que se le dio con el comandante Chávez en el 2002
en parte fue producto de la ley de hidrocarburos, que precisamente fijó las bases para, primero la Constitución, que la Constitución selló que el petróleo venezolano es de los venezolanos, no puede ser privatizado, PDVSA es de los venezolanos, no puede ser privatizado, es un activo que pertenece a todo el pueblo de Venezuela. Y después vino la ley de hidrocarburos, donde se fijaron ya una base, la ley orgánica de hidrocarburos, donde se fijaron ya unas bases de negociación con cualquier tipo de transnacional, donde siempre la mayoría accionaria en cualquier asociación es de Venezuela, y otras bases técnicas que el tema del impuesto sobre la renta, las regalías, todo eso se fijó de una manera minuciosa, mucho más beneficiosa en números que lo que existía anteriormente, por un lado. Pero más allá de los números, aunque los números son importantes, y estamos hablando de un crecimiento casi del doble de los ingresos que obtenía Venezuela por explotación petrolera de transnacionales antes de la revolución y con la revolución, ahí hay un tema que tiene que ver con la soberanía que se ejerce, el control de Venezuela con su petróleo. La política al final de la Cuarta República hubo una política que se denominó apertura petrolera, que fue una política de privatización velada de nuestra industria petrolera. Se comenzaron a otorgar concesiones prácticamente que no pagaban regalías, concesiones donde se les otorgaba el beneficio de ellos determinaban sus costos de producción. Prácticamente el personal todo era extranjero y la comercialización también quedaba en manos de los privados. Es decir, de alguna manera se estaba convirtiendo otra vez Venezuela en simplemente otorgar concesión y ya, y vivir de las concesiones que creo que pagaban las regalías. En el caso, no tengo exactamente pero es 33% creo que se paga hoy en día de regalías, más 34% de impuestos sobre la renta, más Venezuela tiene el 51% al menos de las acciones de cualquier emprendimiento petrolero. Esas eran las condiciones actualmente. Anteriormente no existía ninguna de ellas. Las regalías eran 16%, creo que antes de la regalía era 1% y el impuesto 16%, creo. Era realmente era un regalo que se les daba. Y luego había una política de descuentos. Venezuela vendía su petróleo a Estados Unidos con descuentos. En un momento, cuando llegó la... Fíjate, este tema es para darlo, no soy experto petrolero, pero cuando llegó la revolución, el precio del petróleo era de $6 por barril. Se regalaba el petróleo. El comandante Chávez apenas llegó, lo primero que hizo fue convocar una cumbre que tenía no sé cuántos años, como 10, 15 años que no se convocaba una cumbre de la OPEP, que se convocó en Caracas en el 2000. Y primero le hizo un recorrido por todos los países OPEP, hasta Irak fue, hasta Irak de Hussein fue, y estuvo ahí. Recorrió todos los países OPEP. Convocó para convocar una cumbre que se realizó en Caracas y que tomó acción y que pudo recuperar el precio petrolero. Porque la política de la apertura petrolera en Venezuela era precisamente sabotear la OPEP y los precios petroleros. Esa es la primera acción en el mercado internacional. Porque Venezuela era, antes de la Revolución Bolivariana, un caballo de Troya dentro de la OPEP, que trabajaba en función de los intereses de Estados Unidos y los grandes consumidores, regalando el petróleo. Y cada vez producían más, saboteando, no cumplían los acuerdos OPEP, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, regalías, impuestos sobre la renta y conformación de la industria petrolera. Entonces, realmente en el sector petrolero hubo una revolución completa. Después hay otros temas que en la próxima visita los podemos tratar. Y en el caso de que me preguntabas de el tema de internacional, las alianzas, bueno, ese es nuestro norte, ¿no?
nosotros trabajamos en función desde el comandante Chávez también con la conformación de lo que llama la doctrina de diplomacia bolivariana de paz, que incluye no solo tejer alianzas, que las que hemos hablado, de los BRICS, el ALBA, CELAC, la unidad latinoamericana es fundamental para nosotros, un proyecto bolivariano, pero ahora la unidad no solamente es latinoamericana, es una unidad, bueno, en el marco de los BRICS, en el marco de la alianza global, lo que llaman el sur global, que se levanta, pareciera que hay otras, ya el uso de las tecnologías hace que las alianzas trasciendan ya lo geográfico, que es para nosotros lo natural. Nuestra alianza natural es el Caribe, es América Latina, es los valores bolivarianos, pero hoy en día estamos yendo más allá, ¿no? Con los BRICS. Y la transformación del sistema internacional, en primer lugar, nosotros hoy, vemos que parte de la problemática, de las violaciones que existen de la soberanía vienen dadas por la violación del sistema internacional que nos dimos en el año 45, que quizá se hirió de muerte en el año 2001, entre el 2001 y 2003, cuando empezó la invasión a Irak precisamente, en contra de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, violando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quizás ahí fue la primera campanada que dio. El presidente Chávez en ese momento lo denunció con fuerza, que se estaba matando el sistema multilateral, y a partir de allí también hemos visto cómo todas las agencias del sistema internacional han sido cooptadas por el capital, corrompidas todas, ¿no? Un sistema donde los burócratas de Naciones Unidas trabajan al servicio de determinadas agencias, incluso agencias de inteligencia, agencias comerciales, y Venezuela, junto con otros países como Rusia, China, Irán, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Zimbabue, otros países africanos, fundamos el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas precisamente para rescatar los valores fundacionales de esa organización, y que más temprano que tarde debe ser reformada, debe ser refundada, como pidió el comandante Chávez y ha pedido otros líderes mundiales, para poder hacer frente a las violaciones, pues, de los derechos, del derecho internacional. Hay mucho por hacer. Esto solo se puede hacer con alianza, solo se puede hacer generando vínculos estratégicos entre los países, y es allí donde está trabajando Venezuela fundamentalmente a nivel internacional, con África teniendo una relación nueva, poderosa, el continente que más crece en población a mayor velocidad. Se va a convertir no solo en un continente exportador de materias primas, sino cada vez con más fuerza en un continente importante en materia económica, además de un gran mercado también, hay que decirlo, igual que América Latina. Entonces es importante que tengamos relaciones hacia ese lado. Lo que han llamado la alianza sur-sur, el sur global, el sur-este global, allí estamos nosotros trabajando con los BRICS, con ALBA, con CELAC, que es lo que nos corresponde. Y en el caso de Naciones Unidas, seguir trabajando para defender su carta y que más temprano que tarde podamos restablecer los valores de esto. Acabar la corrupción, ¿no? Lo que ha destapado el presidente Trump, increíblemente, con la USAID, es un tema escandaloso, aunque ha venido siendo denunciado por Cuba, por nosotros, por Nicaragua, tenemos años denunciando esa situación. Tuvo que llegar el presidente Trump para abrir esa caja de Pandora y demostrar que un tema donde miles de funcionarios del sistema internacional de ONU han venido recibiendo dinero directamente para eso, para proyectos, pero también para su bolsillo, y eso tiene que acabarse. Bueno, gracias.